Programa de opinión. En RNB. Llegó la hora donde la clase obrera toma la palabra. La hora de los trabajadores. Contigo en RNB Informativa 91.1 FM. La multiplataforma que recorre la patria. Y tirana, 3 décadas, 4 años cumplió nuestra democracia y un virus de corrupción le destroza las entrañas. Ampones de cuello blanco depositan en las bancas los millones del petróleo, la sangre de nuestra patria, aumentando el capital de la criolla plutocracia, generando carestía, hambre, cruel, miseria humana. Pero entre tantos misterios uno grande se ocultaba y emulando a José Antonio, el catire de la lanza, al gran Ezequiel Zamora y otros héroes de la patria, surgió el comandante Chávez, Ortiz, Cárdenas y Arteaga, lanzando un grito de alerta para que toda la patria supiera que todavía hay hombres de recia casta capaces de transformar a esta enferma democracia. Y el pueblo aclamó sonriente al bisnieto de Maizanta. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la hora de los trabajadores. Hoy 5 de febrero del año 2026. Bien, vamos a trabajar para ustedes en los controles Wendy Padilla, en el streaming y todo lo que tenga que ver con plataforma, Brian Díaz, y en la conducción de la cabina, Cristel Dos Santos. Bueno, y quien les habla, Leonardo Caraballo Bolívar. Todo bajo la conducción, la batuta de Isbemar Jiménez. Bien. Como siempre comenzamos con un tema musical, en este caso del Cubiro. Este tema musical del Cubiro, porque ayer recordamos la rebelión militar comandada por nuestro comandante Hugo Chávez. Un hecho, una acción que despertó, como dice el Cubiro ahí en su canción, despertó la conciencia de los venezolanos y nos enrumbó en un camino de redención, de democracia, de revolución. Por eso, bueno, colocamos ese tema para no olvidar, pues, este gran acontecimiento. Bien, vamos entonces, el Cubiro tiene como nombre Luis Lozada y fue un compositor, un llanero, un folclorista y un revolucionario. Bien, bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, en el día de hoy, bueno, en esta primera parte vamos a tener nuestros reporteros, nuestras noticias, porque el movimiento de los trabajadores en su aspecto sindical, de los CPT, de los cuerpos combatientes, de otras formas organizativas, tienen una gran actividad a lo largo y ancho del país y lo queremos reflejar en este programa. Bien, y vamos entonces, y luego vamos a tener una conversación con Will Rangel para intercambiar opiniones sobre la ley de hidrocarburos, la reforma a la ley
de hidrocarburos. Bien, pero primero vamos entonces con el comentario sobre el momento político. En el comentario con el momento político queremos destacar que hay una gran expectativa en Venezuela por el curso de las negociaciones, que no solamente se están llevando a cabo con la venta de petróleo a Estados Unidos, sino también a Europa. Ayer, hace un rato, estábamos revisando que dos empresas, una española y otra francesa de petróleo, se reunieron para establecer negocios. Bueno, y ese es el plan que siempre hemos tenido aquí en Venezuela y el gobierno revolucionario. Es que nosotros tenemos una riqueza que estamos dispuestos a comercializar, pero con respeto, con que nos la paguen. No como pretendían o pretenden, es apoderarse de nuestra riqueza. Bueno, saludamos, pues eso se va a traducir, por supuesto, en mejoras para el pueblo venezolano. A la vez pasada comentamos que los dos fondos que el gobierno ha definido son dos fondos que vienen desde cuando Chávez, que era que en los presupuestos hacer un hincapié que tuviese más dinero la atención social. Bien, saludamos entonces pues que esos países, y bueno, esperemos que la India, que China, que todo el mundo, nosotros tenemos petróleo para darle a todo el mundo y estamos dispuestos a vendérselo a todo el mundo. Buena noticia, eso calma las cosas, consolida la paz, consolida la gobernabilidad y bueno, y para adelante pues con nuestra cuestión. Y por supuesto nos sumamos a todas las manifestaciones que ha hecho el pueblo venezolano para que nos devuelvan a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. En ese empeño no nos van a sacar. Queremos que nos lo regresen, los tienen secuestrados y los queremos libres y aquí en su patria. Bueno, saludos al presidente Nicolás Maduro, que aquí lo seguimos reconociendo, lo seguimos respetando. Bien, vamos entonces con los reporteros. Vamos entonces, dame ponerme aquí Vamos a recordarle que, no escucho por aquí, vamos a recordarle que nosotros también transmitimos, además de el streamer de Radio Nacional de Venezuela, también por el Instagram, C Bolivariana de la Central Socialista. Alejandra. Sí, ya va mucho volumen. Ya un momento. Alejandra. Vamos entonces con nuestra reportera nacional, Alejandra Milano. Bueno, muy buenos días, Leonardo. Ahora saludos. Buenos días, ¿me copias? Sí, te escuchamos perfecto. Saludos, Leonardo. Bueno, buenos días a todos los radioescuchas del programa Vanguardia de la Clase Obrera a la Hora de los Trabajadores. Muy noticioso nuestra semana, Leonardo. Comienzo por informarte que el sábado 31 de enero tuvimos el primer Estado Mayor de la Clase Obrera de este año, que debería hacerse todos los meses, pero bueno, todo cumpliendo ahí con el mes de enero. Y allí, bueno, la clase trabajadora fijando posición en torno a los sucesos que ocurrieron, ¿verdad? El ataque militar del 3 de enero y como las próximas actividades de la clase trabajadora para no dejar la calle y mantener la ofensiva, exigiendo la liberación, por supuesto, de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. Allí se fijó la agenda de lo que es las actividades en las empresas, ¿verdad? Y ahí participaron los principales líderes pues de esa Dirección Nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Las actividades de calle, te decía, las actividades para continuar garantizando lo que es el tema de la producción, muy importante, el tema de los cuerpos de combatientes, y también se definió una línea que tiene que ver con la política internacional. Esa agenda sí de momento es estricta, ¿no? Me refiero a lo que se tiene planificado, todavía no se puede dar a conocer, porque es una agenda bastante bien concreta y bueno, esperamos ya en los próximos días poder informar al respecto de esa ofensiva internacional. Aparte de eso, pues arrancamos la semana en la calle. El lunes 2 de febrero
tuvimos una movilización, la clase trabajadora, desde lo que es la Plaza de los Saberes, ahí en donde está el Ministerio de Educación Universitaria, hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Esa movilización, bueno, encabezada por nuestros líderes, por el presidente de la Central Socialista, Will Rangel, por su coordinador general, Carlos López, los vicepresidentes, y bueno, y demás militantes de nuestra Central Socialista, clase obrera y trabajadores en general. Además también lo que son los voceros del Congreso Constituyente de la clase obrera. Se hizo entrega ahí en el Tribunal Supremo de Justicia de un documento firmado por la Central Socialista y por el Congreso Constituyente de la clase obrera, por sus voceros o la Comisión Nacional, en donde, bueno, se ratifica el apoyo a la política de protección social que ya la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha manifestado, ¿no?, que se va a trabajar en un fondo para lo que es la protección de los ingresos de la clase trabajadora en base a nuestro principal recurso de exportación, que es el petróleo, en base a eso. Entonces, bueno, allí estuvo la clase trabajadora en esa movilización con mucha alegría, con mucha esperanza y llevando ese documento ante la Sala de Casación de ahí del Tribunal Supremo de Justicia. El día martes 3 de febrero, ahí, bueno, estuvimos también súper movilizados, súper activados con la marcha a un mes del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. La clase trabajadora, tú sabes que eran varios puntos de partida, pero nosotros nos concentramos ahí en Bellas Artes, en la UNEARTE, y de allí pues todos nuestros sectores, los trabajadores petroleros, los trabajadores del sector universitario, los trabajadores de la construcción, también estuvo allí SINAFUN, que representa a nuestro sector del magisterio, los trabajadores públicos, bueno, hay todos haciendo acto de presencia en esa imponente movilización. Y por supuesto, el día de ayer, 4 de febrero, también estuvimos en las calles en ese Día de la Dignidad Nacional. Leonardo, para la clase trabajadora, ahorita es un compromiso y es la unidad de la clase trabajadora a fin de seguir exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. No vamos a dejar las calles, nos mantenemos en resistencia activa prolongada. Y para finalizar este reporte, te quería decir que también tenemos mucha expectativa porque este próximo sábado 7 de febrero, vamos a estar celebrando una videoconferencia internacional. Allí vamos a contar con la participación del diputado Nicolás Maduro Guerra y de la diputada Tania Díaz. Ella es la que maneja el tema internacional de nuestro partido PSUV. Bueno, hay mucha expectativa y como ya lo ha dicho nuestro presidente de la Central Socialista, Will Rangel, más de 200 sindicatos y federaciones a nivel internacional nos han enviado muestras de solidaridad al pueblo venezolano, a nuestro presidente Nicolás Maduro y también a nuestra Central Socialista por esa embestida, por esos ataques militares del pasado 3 de enero. Y bueno, tenemos mucha expectativa en esta videoconferencia porque recuerda que también estamos súper activados con el tema internacional desde nuestra Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Ese fue el reporte por los momentos, Leonardo, la reportera obrera nacional, Alejandra Milano. Muchas gracias a Alejandra Milano. Y hay que destacar que el movimiento de los trabajadores ha tenido una gran actividad en esta lucha por el respeto de nuestra soberanía, por la libertad de nuestro presidente y por los derechos de los trabajadores. Bien, vamos a estar pendientes, pues, la hora de los trabajadores de esa conferencia internacional. Porque esto es muy importante. La Central Bolivariana ha contactado al movimiento sindical mundial y ha generado una gran solidaridad. Porque la lucha contra el imperio, la lucha contra la agresión, es una lucha que tiene que ser mundial. Bueno, vamos a seguir aquí con los reportes. Hoy tenemos varias noticias. Aquí tenemos el primero, reporte informativo. Avances de la Federación de Trabajadores del Sector Público. Bien, y dice, en los últimos días nuestra federación ha mantenido una agenda intensa en defensa de los derechos de los trabajadores. Estamos también fortaleciendo el fortalecimiento institucional
de la Asamblea Nacional que se llevó a cabo con éxito, la Asamblea Nacional de la Federación, donde se debatieron las líneas estratégicas de la organización y se consolidó la unidad de la clase obrera para los retos venideros. También se desarrolló un debate político sobre la constituyente obrera, con el objetivo de profundizar la participación protagónica. Y se ha definido la creación de mesas de trabajo permanentes para discutir los diferentes temas de los trabajadores. Bueno, esta información nos la envía la reportera Yuleima Lagos, de la Federación de Trabajadores del Sector Público. Otra noticia: la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Construcción, FLEMACON, inició con éxito el segundo seminario internacional de seguridad e higiene laboral. Esto se da en Montevideo con la participación de delegaciones de Chile, Perú, Brasil, Uruguay y Venezuela. Por Venezuela participa el presidente de la Federación de Trabajadores de la Construcción, Marco Tulio Díaz, y el secretario ejecutivo, Hernán Britos. Y por supuesto, ellos también llevan el mensaje de solidaridad con nuestro pueblo. Bien, los trabajadores de esta Federación Latinoamericana y del Caribe, articulados en la FLEMACON, construyen estrategias comunes para proteger la salud y la vida de los trabajadores. Esta información nos la envía la reportera de la construcción, Carla Van Estralen. Y seguimos con más noticias. Hoy hemos estado muy llenos de noticias. Desde Aragua, la compañera Yaremi Linares nos reporta para la Hora de los Trabajadores. El presidente de la Federación de Aragua, César Rebolledo, junto con las instituciones del Estado, el INCRE, el director del Ministerio del Trabajo, la directora estatal del INSACEL, participaron en la reunión junto a la gobernadora Joana Sánchez en la sede del PSU de Maracay para la planificación de las movilizaciones. Hay que destacar que en las movilizaciones de respaldo al presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores, el Estado de Aragua ha tenido una gran participación. Y bueno, y ayer, como hace 34 años de la revolución cívico-militar, por ahora y para siempre se desbordó en Aragua y nos mandan hasta fotos aquí de las actividades que se hicieron en la calle de la ciudad capital de Aragua, o sea, Maracay, donde se recordó, se reseñó ese 4 de febrero. Felicitaciones a la gente de Maracay. Bueno, vamos a ver, seguimos con noticias. Siempre hemos recibido noticias, pero últimamente venimos recibiendo mayor cantidad. Bueno, de Carabobo, y nos las manda Agustín León, que es el reportero allá de la Hora de los Trabajadores. Y una noticia importante: tras 3 años de intensas negociaciones y mesas de trabajo, la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores del Estado Carabobo anunció oficialmente la firma de una nueva convención colectiva de la empresa Ancor de Venezuela. John Mandaleno, presidente de la federación en la entidad y vocero principal, calificó el anuncio y el acuerdo como un logro histórico para la clase obrera, destacando que el nuevo contrato no solo preserva la conquista histórica, sino que eleva significativamente la calidad de vida de la fuerza laboral. Bueno, felicitaciones a estos trabajadores que han logrado su cuestión. Bien, bueno, estamos esperando por aquí el reporte. Tenemos otro reporte. Vamos a buscarlo aquí que nos acaba de llegar. Y se trata de nuestra reportera María Rivas. María Rivas es reportera de los consejos productivos de trabajadores. Bien,
aquí nos mandan una nota. Ayer los medios palangristas, aquí nos llega este mensaje, difundieron que Alex Saab estaba preso ¿para qué? Para el objetivo de desertar. Con el objetivo de desestabilizar al país. Eso es lo que dice la nota. Y bueno, se está desmintiendo, pues eso es una noticia falsa. Yo desde que lo oí me supuse que era falsa, porque hasta me la adornaron, que fue que el FBI junto con la CIA y un grupo de especiales fueron con el SEBIN a sacarlo de su casa. Esta mañana su abogado dijo que estaba tranquilo en su casa haciendo su cuestión. Bien, vamos entonces para esta información de María Rivas, vocera de los CPT nacionales. Y nos dice lo siguiente: se han realizado diversas reuniones con los directores estadales del Ministerio del Trabajo en todas las regiones del país. Los voceros nacionales de los CPT están definiendo las líneas de acción para el fortalecimiento productivo de los motores productivos de telecomunicaciones, turismo, economía comunal, transporte, agroalimentación e industria civil. Por otra parte, se contó con la participación de los delegados constituyentes de Caracas en el cabildo abierto que se realizó con los parlamentarios y diputados del Consejo Legislativo de Caracas, dando un respaldo a la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores. Los CPT en acción. Muchas gracias a María Rivas por esta importante información. Bien. Vamos a tener, aquí nos está llegando una noticia, pero la tenemos que ordenar, de la Juventud Obrera. Vamos a ver, nos está mandando un audio y vamos a revisarlo para que lo podamos transmitir. Bueno, la Hora de los Trabajadores va a tener esta estrategia comunicacional, que es que en su primera parte vamos a narrar, a publicar lo que hace el movimiento de los trabajadores en toda Venezuela, sus actividades, porque a veces solamente nos damos cuenta de algunas nacionales, de lo que se hace en Caracas, pero fíjense ustedes, en Carabobo, en Aragua, los CPT están desarrollando actividades de lucha revolucionaria. Los trabajadores están conscientes, pues, que su principal reivindicación es la soberanía, la libertad, la paz, la salud de un país. Y eso lo estamos logrando. Y ahí pasaremos después a otros aspectos. Bueno, aquí le queríamos decir, bueno, me llaman aquí, me dicen que mande cómo nos comunicamos con la Hora de los Trabajadores. Vamos a repetir, creo que hoy no di los números. 0426-511-8859. 0426-511-8859. Pero también nos pueden mandar por ahí nos pueden escribir por WhatsApp, por mensajes de texto, por Telegram. Ahí tenemos todas las plataformas. Pero también nos pueden escribir al Instagram, C Bolivariana, o al correo electrónico cbolivarianainfo@gmail. Por todos lados nos pueden comunicar, porque no solamente leemos lo que nos digan nuestros reporteros, también nos referimos a los trabajadores, a los sindicatos que puedan traer. Bien, vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a conversar sobre la reforma a la ley de hidrocarburos. Vamos a tener a Will Rangel, quien es presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela y es ducho en la materia. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos. Ya regresa La Hora de los Trabajadores, contigo en RNB Informativa 91.1 FM, la multiplataforma que recorre la patria.
Yo soy de aquí. De Venezuela. De Venezuela. Una ración de carne para con yuca y casabe. Esa tradición es Marca Venezuela. 5 de febrero de 1967, partida física de Violeta Parra. Su canto rebelde sigue latiendo en la memoria de los pueblos. Son las 9:26. Hemos dicho que Venezuela ha transmutado y ha madurado lo que ha sido el impacto de una agresión por parte de los Estados Unidos. La ha transmutado en tranquilidad, en cuidar hoy más que nunca la paz. El extremismo que buscaba el caos en Venezuela buscaba alterar la tranquilidad de Venezuela, y el pueblo venezolano, con una gran madurez, con una gran conciencia, se repuso y ha dado pasos importantes en la dirección del encuentro nacional. Tarek William Saab, fiscal general de la República. Se han realizado de manera consecutiva, secuenciales, revisiones de medidas, libertades, sobreseimientos que vinculan incluso la buena actuación de manera, yo diría, como jefe de Estado, pensando en la paz, en la convivencia ciudadana del presidente Nicolás Maduro Moros, y ahora la consecución de manera magistral, con una fortaleza institucional sumamente positiva de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, yo diría, para culminar todas las fases anteriores con una ley que obviamente nosotros como Ministerio Público aportaremos nuestro grano de arena. Tenemos afortunadamente todos nosotros dentro del Ministerio Público las cifras que quedan de personas privadas de libertad vinculadas a actividades de carácter violento ocurridas a partir del año 99, los estudios técnicos para ello, y con ese grano de arena vamos a ir a la Asamblea Nacional. Ya hemos sido invitados para aportar todo lo que tengamos que aportar en función de esa ley de amnistía, que yo la traduzco también y en el espíritu de la doctora Delcy Rodríguez, presidenta encargada de culminar la pacificación de la nación venezolana. Porque la mejor compañía es la que informa y entretiene. RNB. La multiplataforma que recorre la patria. Estamos de vuelta en La Hora de los Trabajadores. Contigo en RNB Informativa 91.1 FM. La multiplataforma que recorre la patria. Bien, y aquí estamos de regreso con La Hora de los Trabajadores. Atiende ahí, Leito, que está sonando una llamada, están llamándome por el otro teléfono. Bien, bueno, aquí nos llega, mientras conectamos con Will Rangel, nos están llegando algunos comentarios. Aquí nos llega un comentario de Carlos Alberto, se identifica. Bueno, que hay que hablarle claro a los trabajadores. El daño del instructivo NAPRE, que hay que revisarlo, etcétera. Bueno, yo lo que le puedo decir al compatriota Carlos Alberto, aquí no solamente habrá que revisar eso, hay que revisar la estructura de los ingresos de los trabajadores, hay que revisar para mejorar la salud, la atención de la salud, de la vivienda, la educación. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero vamos por parte. Una parte importante es que podamos colocar nuestro petróleo en el mercado internacional. Si no tenemos real, no podemos atender las necesidades básicas. Entonces, y después pasamos al otro punto. Eso está en la agenda de la revolución. Siempre ha estado en la agenda de la revolución la atención a los ingresos de los trabajadores. Si no, dígame por qué, cómo se ha podido sostener el bono de guerra y el bono de alimentación que está indexado y que ha permitido que, bueno, aguantemos, como nos decimos en el barrio, aguantemos la pela de un bloqueo y de un saboteo de la economía. Bueno, ya te leí tu mensaje, Carlos Alberto. Aquí leemos todos los mensajes que nos llegan. Bien, ya tenemos entonces a Will Rangel.
presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Bueno, bienvenido, Will, a tu programa La Hora de los Trabajadores. Gracias, Leonardo. Buenos días. Un saludo clasista, porque dice revolucionario a los usuarios y usuarios de la mejor radio de Latinoamérica. Bueno, sí, hermano. Bueno, te hemos llamado para conversar sobre la reforma a la ley de hidrocarburos. Cómo ustedes, los trabajadores petroleros y los trabajadores en general, la abordan. No, vamos a conversar porque y a partir de hoy vamos a discutir también la ley de la protección social, que también va a ser materia importante en la Asamblea Nacional. Pero hablemos de la ley de hidrocarburos. Cuéntanos, ¿en qué nos beneficias? Leonardo, primero hay que decirle al pueblo venezolano y a los trabajadores y las trabajadoras, y bueno, los nuestros, los petroleros también, que nosotros, ya el presidente Maduro en una vez nos convocó a una reunión a la Junta Directiva hasta Miraflores, con la preocupación del tema del decreto de nacionalización del comandante Chávez en el 2005, ¿no? Que luego vino la reforma de la ley de hidrocarburos. Su preocupación era ya ver cómo si a través del Tribunal Supremo de Justicia se podía hacer algo para mejorar el incentivo que permitiera venir inversión al país, ¿no? En aquel momento ni siquiera estaban tan cruentas las medidas coercitivas de bloqueo y todo eso. Ya el presidente andaba preocupado por eso, porque él decía precisamente que teníamos una de las reservas más grandes de petróleo del mundo, que con tecnología podía ser superior a la que está ya como reserva, porque hay tecnología para ese tipo de crudo. Entonces, pero que era limitante el tema de la ley, para el decreto que 5.200, y también, por supuesto, la ley orgánica de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, ya el presidente andaba preocupado con eso, y te estoy hablando muchos años atrás. Bueno, y ha venido, viendo todo ese bloqueo, todas las medidas coercitivas, el ataque contra la industria petrolera, que ha sido salvaje, al punto de que, bueno, hemos tenido algunos contratiempos con el suministro de la instrumentación, el suministro de equipos porque el petróleo pesado requiere de equipos importantes, el tema de la perforación para avanzar con nuevos yacimientos, nuevas reservas, en fin, todo este tema que fue en perjuicio de la industria. Bueno, hoy se instaló la nueva Asamblea 2026-2031, y bueno, entró en materia la reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos. Una ley que, bueno, es necesaria. Bueno, tampoco sabíamos antes de lo que ocurrió, la desgracia que ocurrió el 3 de enero, cuando el imperio, pues, violenta nuestra soberanía, violenta los derechos internacionales, violenta la inmunidad del presidente y de la diputada esposa, primera dama, Cilia Flores, en fin, y ocurre lo que ocurre, asesina a un pueblo prácticamente durmiendo, todavía de las Navidades y el Año Nuevo, asesina a los compañeros, a los combatientes cubanos amigos que estaban allí en la Guardia de Honor del presidente, en fin, pues todo lo que ocurrió. Y bueno, pero seguimos en el gobierno, seguimos en paz, se sigue haciendo todo el esfuerzo para retornar lo más temprano que tarde al presidente y a la primera dama, y por supuesto seguimos trabajando, ¿no? Y vino la reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos. Una reforma que viene, pues, como te dije anteriormente, a dar respuesta a la inquietud que venía teniendo el presidente y, por supuesto, los venezolanos y venezolanas, porque, bueno, ante el ataque contra la industria, se ha ahora permitido mejorar condiciones para que vengan capitales extranjeros y capitales nacionales, ¿no? A fortalecer, a incrementar el barril, a hacer geología,
hacer sísmica, para buscar nuevos yacimientos que permitan incrementar la producción. Nosotros con la producción, los pozos que están ya perforados y que de alguna manera por razones de equipos de subsuelo, de sumergibles, bombas mecánicos, en fin, estaban parados, metiendo dinero, se van a incrementar el petróleo, pero a lo sumo llegaríamos a 1,5 millones de barriles. Por lo tanto, hay que incorporar nuevos yacimientos. Entonces, esta ley viene a permitir, esta reforma viene a permitir eso, y que ese incremento de petróleo se convierta pues en escuelas, se convierta en derechos laborales que están garantizados en nuestra Constitución de la República Bolivariana, y otros derechos más que en la constituyente que veníamos desarrollando desde noviembre, salieron en el debate que hicimos más de 25.000 asambleas de base, y allí salieron propuestas, requerimientos, propuestas de soberanía tecnológica y requerimientos que hacen los trabajadores para mejorar el estado de bienestar. Yo me imagino, Will, que la conversación, la consulta, las opiniones van a ser permanentes, pues. Eso no es que se apruebe. No, de verdad. Siempre habrá que revisar cosas. Permanentes y soberanas. Las decisiones que se van a tomar, le toca tomarlas en esta circunstancia a nuestra hermana Delcy Rodríguez Gómez, para tomarla y conjuntamente con el alto mando de la revolución y con el pueblo, como lo desarrolló Tomás Chávez y lo continuó el hermano presidente obrero Nicolás Maduro Moro, y lo va a continuar la compañera Delcy Rodríguez como presidenta encargada y el alto mando de la revolución. Entonces, eso es lo más importante. Conservamos la soberanía sobre el crudo, se facilitan, como te dije, la participación de capitales extranjeros y capitales nacionales, y por supuesto eso va a llevar a mejorar el estado de la industria operacionalmente, y también en el bienestar de nosotros los trabajadores y las trabajadoras de la industria petrolera. Sin embargo, bueno, nosotros desde la Federación y como ser parte de la Central Bolivariana, hemos convocado pues a los demás trabajadores para explicarles este tema, porque la situación de la industria petrolera nacional tiene que ser del país, tiene que ser del conocimiento del país, porque todo un país tiene que defender la industria como principal instrumento de generación de riqueza que tiene el Estado venezolano, pero especialmente los trabajadores y las trabajadoras. Ya ese momento histórico lo vivimos cuando los tecnócratas de la industria convocaron a paro. Allí un pueblo trabajador se fue a los portones, conjuntamente con los trabajadores patriotas que nos quedamos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y rescatamos la industria petrolera. Entonces, como tú bien dices, Leonardo, es avanzar, seguir produciendo, garantizando todo el apoyo para nuestras entidades de trabajo, para que se continúe incrementando tal cual como se venía haciendo. 18 trimestres con crecimiento continuo no es poca cosa, ¿no? Sí. Fíjate, hay una cosa, hay gente que está preocupada y hay gente que, bueno, se hace preguntas, y me gusta eso que tú dices, vamos a hacer un debate a lo largo y ancho del país para aclarar, bueno, dudas, preocupaciones, que a mí me parece muy válidas las preocupaciones que algunos compañeros tienen. Pero, por ejemplo, un dato: noviembre y diciembre no colocamos una gota de petróleo en el mercado internacional. Nos tenían un cerco. Ese cerco nos estaba perjudicando la economía. Que ahora podamos, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro en su entrevista con Ramonet, es que estamos abiertos a negociar, a llegar a acuerdos, a vender petróleo. O sea, lo primero que hay que aclararle a este pueblo, aparte de la soberanía del petróleo, la propiedad del petróleo, es que nosotros estamos dispuestos a vender esta riqueza. Eso es lo primero. ¿Qué nos dices tú al respecto? Pues porque a los trabajadores hay que hablarle claro. Eso lo importante es eso, que tengamos, nosotros tenemos, desde el comandante Chávez se diversificó la exportación, dejamos de ser monoexportadores solamente a los Estados Unidos. Incluso el presidente Chávez fue mucho más allá, porque él quería Petrocaribe justamente para apoyar a las islas del CARICOM con energía, con petróleo, con los hidrocarburos, ¿no? Y entonces, y diversifica la exportación.
Eso es soberanía, es potestad nuestra. Pero lo más importante a pesar de no olvidar las circunstancias en que estamos, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista político del país, tenemos al presidente secuestrado, es un prisionero de guerra, la primera dama, diputada Silvia Flores, en fin. Pero lo más importante, Leonardo, no nos toca hacer ese poco de artificios que hacíamos para poder exportar por el bloqueo, y entonces el petróleo tiene un precio justo, ¿no? Porque nosotros teníamos que dar descuento debido a la situación que teníamos allí. Hoy tenemos un precio justo, se lo vendemos a quien se lo vendamos, y quien lo compre se lo puede vender a quien ellos quieran. Una vez que nos los cancele, ellos se lo pueden vender a India, a África, a quien ellos le dé su real gana de venderlo, ¿no? Pero a nosotros se nos paga el petróleo al costo que está en la dieta OPEC, en este caso a la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Entonces, de manera tal que es grandes cosas, pero lo más importante, Leonardo, es que, lo dijo la presidenta encargada, se van a crear fondos. Por primera vez en la historia, el pueblo va a saber dónde llega el petróleo, para qué llega y para qué se va a usar. ¿Te acuerdas que nosotros planteamos... Tú dices el dinero de la venta. Eso. El dinero de la venta, el dinero de la venta va a estar en fondos para... Ya la presidenta los definió para qué van a estar. Y recuerda, nosotros en un 1 de mayo le planteamos al presidente Maduro la necesidad... Ahí tenemos para las prestaciones sociales de los trabajadores que se publican. Entonces, ese fondo macroeconómico, en aquel momento el presidente nos aprobó un commodity que es el petróleo, ¿no? Bueno, yo creo que cuando la presidenta visualiza este fondo que se va a crear para los trabajadores y las trabajadoras, está incluyendo y está pensando ciertamente el tema de las prestaciones sociales, porque los trabajadores que se van de su vida útil de trabajo duran mucho tiempo para cobrar sus prestaciones, y con el tema de la hiperinflación, bueno, les afecta el patrimonio de una serie, de un poco de años que tenemos allí. Pero vamos mucho más allá, Leonardo, porque en el plan legislativo de este año, el presidente Jorge Rodríguez lo dijo bien claro: espera por nosotros los trabajadores para una propuesta de ley o de código, como lo podamos llamar, eso será el debate, para el ingreso de los trabajadores, para el salario, para los beneficios sociales, para potenciar las cooperativas, para potenciar, las cajas de ahorro, porque la Constitución misma me permite como caja de ahorro, y de esa forma no afectaríamos la inflación, porque la Constitución tiene un programa cómo llegar para que nosotros con nuestra caja de ahorro podamos trabajar con las empresas del Estado y generar recursos que sean distribuidos en todos los compañeros y compañeras que tengamos caja de ahorro, pues. Sí, mira, Will, en ese sentido han llegado varios mensajes aquí a la radio sobre qué pasa con los ingresos, qué pasa con el Instituto ANAPRE, que según... Ahora, ¿verdad? Entonces yo le estoy diciendo a la gente, y quiero que tú me digas si estás de acuerdo, que vamos por paso, vamos parte por parte. Primero hay que regularizar el ingreso, permita contar con una fuente, y después vamos a estudiar todo eso. La central, háblanos, porque nos dicen qué dice la central al respecto. Leonardo, venimos de un desproporcionado ataque contra la economía. Más de 10 años de ataque contra la economía, contra los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros hemos sido resilientes en eso. Hemos aguantado, conjuntamente con la dirección de la revolución, con los motores de la economía bolivariana, hemos aguantado toda esa guerra. Ahora, no es de un día para otro que eso se resuelve, pero sí, lo que sí tenemos garantía es, primero, que tenemos el gobierno de los trabajadores, tenemos el gobierno del socialismo, por lo tanto, y tenemos una constitución que es un programa de la patria, que va en desarrollo, tenemos una ley orgánica, que bueno, las circunstancias hoy nos toca revisar cosas allí, que vayan en beneficio del colectivo, de los trabajadores, las trabajadoras. Hay formas de organización de los trabajadores que hemos creado producto de la crisis.
Hablan de 2018 cuando se creó un instrumento para quitarle los 5 ceros a la inflación de la moneda, ¿te acuerdas? Que sí. Un incremento de 5.700%. La reconvención. Y que estuvo un efecto positivo, pero que la hiperinflación se encargó de destruirlo en menos de 2 meses. Ahora, de todo eso estamos nosotros, la dirigencia sindical mayoritaria de este país, estamos claros con eso y sabemos que lo más importante es que tenemos el gobierno, tenemos la dirección de la revolución, tenemos la constitución, hemos logrado la paz total. La paz. Eso es importantísimo. Y estamos movilizados para, por supuesto, pedirle al mundo, y de eso hemos tenido bastante apoyo, tengo que decirlo, desde el sector de los trabajadores, hemos tenido muchísimo apoyo de todos los países, incluso países donde hay movimientos sindicales que no comparten nuestro pensamiento, pero que han visto como un obrero, un trabajador que ha demostrado con su humildad, con su tesón, con su constancia, con su inteligencia, que puede ser presidente de un país. Bueno, ha venido el imperio y lo ha secuestrado, se lo ha llevado preso, secuestrado, y bueno, hoy lo quiere exhibir como un preso de guerra. Entonces, hermano, lo que yo le puedo decir como un trabajador más, que soy de esta industria, de esta industria petrolera y del país, es que tenemos la seguridad que esto va a mejorar con estos esfuerzos que se han hecho, con estas reformas parciales. Y bueno, exactamente hoy no entra en agenda de la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos, pero sí vamos a tener la instalación de la Comisión de Economía que dirige el compañero Jesús Farías, y vamos a estar hoy, la central, toda su dirección va a estar en esa instalación a las 2:30, 3 de la tarde, y bueno, allí vamos a debatir el proyecto de ley orgánica para la protección de derechos socioeconómicos, que irá a una primera discusión y después iremos a la calle a debatir este tema y a ver todo lo que sea necesario para la protección y el mejorar el bienestar de nosotros los trabajadores y las trabajadoras. Mira, finalmente, Will, ¿cómo yo interpreto la negociación que se está realizando en el país? Si yo tengo ese bojote de petróleo bajo la tierra, que para sacarlo necesita inversiones, para sacarlo necesita colocarlo en los mercados seguros, entonces bueno, yo hago un negocio con un privado que pone el dinero para sacar el petróleo, comercializarlo, y yo gano también con eso. Pero bueno, en la negociación es ganar, pues. Y de tener cero producción a tener 1,5 millones, que es lo que yo he escuchado, la meta para este año, se va a traducir en mejora para el país. Así que yo lo veo. Y bueno, y funcionará por un tiempo, pues. Ya veremos con el paso de los años cómo vamos acondicionando los acuerdos, cómo los vamos reformando también. Así lo veo yo. No sé qué tú me dices. Bueno, la vicepresidenta dijo algo el día lunes que estuvo allá en la campiña, en la reunión con los empresarios, los nuevos modelos que vamos a implementar en la industria, y el movimiento sindical también estuvo presente allí. Lo dijo bien claro. El mundo entero nos conoce por tener la reserva más grande, una de las reservas más grandes de petróleo, ¿no? Certificada. Bueno, debe conocernos el mundo por ser uno de los grandes productores de petróleo, porque nada hacemos con esas reservas y morimos con esas reservas allí, y hay un pueblo, que necesita ese dinero para su estado de bienestar. Entonces, que los únicos que se lo podemos garantizar, y lo hemos demostrado en 26 años, 27 años de revolución, lo hemos demostrado de que hemos sido capaces de hacer una justa distribución de la riqueza, lo hemos convertido en vivienda, lo hemos convertido en más universidades, hemos llevado las universidades a los municipios, a los estados. Antes teníamos que ir nosotros a los estados para poder estudiar, ahora las universidades han ido a los municipios. Hemos tenido autopistas, vías, en fin, escuelas en abundancia. O sea, ha habido una mejor distribución de la riqueza petrolera. Lo que sí debemos combatir es el rentismo, porque el rentismo es un paradigma que se fundó cómo se fundó un Estado que, por supuesto, nos hace ver como que el trabajo no tiene importancia. Ese es un debate. El trabajo
tiene la importancia y debe ser monetizado. Un educador produce porque produce conciencia, produce conocimiento, y ese trabajo tiene que monetizarse, no puede ser parte. Lo de la salud, por ejemplo, que tienen que... No. Sí. Es un debate que es bien interesante, que en este proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos puede iniciarse, pero que se debe concluir en un modelo de ley, un modelo que permita mejorar, vuelvo y repito, el estado de bienestar de los trabajadores y las trabajadoras. Es un problema estructural de la administración pública que no permite la resolución del tema salarial. Y tenemos que dar ese debate, Eduardo. Sí, bueno, ya te voy a comprometer de una para que el próximo programa hablemos de la ley de protección social, lo del salario, de los ingresos. Tenemos que hacer esa discusión permanente. Fíjate, pero yo quería destacar, Will, que en esta ley, en esta reforma de la ley, fue unánime la aprobación por toda la Asamblea Nacional. ¿Qué significa eso para ti? Mira, Leonardo, nosotros los diputados allí, y lo importante allí, que bueno, las oposiciones, las diferentes oposiciones que hay allí, poquitos pero muy variados, fijaron posiciones, y hubieron posiciones coherentes, y bueno, el presidente de la Asamblea convocó las partes, se pusieron de acuerdo, y se vieron ellos allí reflejados en algunas posiciones que bueno, parecían coherentes, y bueno, se tomaron en cuenta, y por eso hizo la unanimidad, por eso hubo la unanimidad, no es porque fue impuesta ni nada por el estilo, hubo un debate interesante para ello, y así se hizo, y bueno, todos nos vimos allí en esta reforma, de manera tal que es una reforma por el país, donde todos los venezolanos y venezolanas debemos apoyarla. Bueno. Te quería dar también como primicia, es importante porque está en el tapete, ¿no? Hoy, el único punto que tenemos en la sesión ahora a las 11:30 es el proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática. Ese es el único punto de hoy de discusión, primera discusión de ese proyecto tan importante, que también la Revolución ya desde diciembre venía desarrollando sin el proyecto de ley, pero ya por iniciativa del presidente Nicolás Maduro se venían tomando en cuenta pues algunos casos que podrían permitir pues el beneplácito a través de la presidencia de la República de darle la libertad a algunos casos, ¿no? Obviamente eso tendrá su reglamentación, no es un chorro de manguera, un baño de manguera de agua para todo el mundo, pero se inicia la discusión del proyecto de ley de amnistía propuesto por el Ejecutivo Nacional en la voz de nuestra hermana presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Que lo importante con todas esas leyes, Will, es lo que se hace, se anuncien, se debatan con el pueblo, sea transparente, que la gente conozca, para resolver, para que recibir críticas, aportes, que se conozca lo que se está haciendo con transparencia. Bueno, ya tenemos que irnos, Will, pero aquí nos manda un mensaje Pascual de TV Comuna, te saluda y nos dice que está transmitiendo por la multiplataforma Voz de la Mujer Bolivariana, por la 93.7 FM. Bueno, gracias Pascual por estar retransmitiendo el programa. Bueno, ya nos estamos despidiendo, Will. Un mensajito ahí rapidito de despedida. Bueno, gracias Leonardo, bueno, a todos los trabajadores y las trabajadoras, el pueblo venezolano, vamos por la vía correcta, seguimos teniendo el poder, tenemos el gobierno, seguimos en paz, por supuesto todo el apoyo de los trabajadores para producir al máximo en nuestras entidades de trabajo, seguimos en la independencia tecnológica, avanzando en todos los temas, plena confianza en la dirección de la Revolución Bolivariana. Tenemos 27 años de revolución, con esta dirección hemos derrotado paros petroleros, golpes de Estado y intentos de homicidio del presidente. Bueno, ahora estamos trabajando y vamos a derrotar el secuestro contra nuestro presidente y nuestra primera dama, Silvia Flores. En fin, es la dirección, no hay otra, esta es la dirección de la revolución, y los trabajadores y las trabajadoras también tienen su central, tienen su dirección político-sindical para avanzar. Plena confianza que todo
está diseñado en el programa de la patria, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todas nuestras leyes, tenemos los poderes soberanos plenamente vigentes y máxima confianza y máximo esfuerzo y movilización en la calle, organización y movilización. Bueno, muchas gracias a Will Rangel, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria del Petróleo y también presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Bueno, de esta manera llegamos al final de la hora de los trabajadores. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. Surgió el comandante Chávez, Ortiz, Cárdenas y Arteaga, lanzando un grito de alerta para que toda la patria supiera que todavía hay hombres de recia casta capaces de transformar a esta enferma democracia. Y el pueblo clamó sonriente al bisnieto de Maizanta.